nacional atiende rápido o demora demasiado en un proceso de importación? A ver, Víctor Tinta, que está con micrófono abierto. ¿Qué opinas, Víctor? Luis, buenas noches. Adelante, Víctor. La verdad, hasta ahora no hice importación, ¿no? Así que no sé cómo son las cosas en la aduana de aquí de Bolivia, ¿no? Está bien, pero ¿y más o menos qué escuchan en las noticias, digamos? ¿Los importadores están contentos, felices o se quejan siempre, ¿no? Y reclaman siempre y dicen que la aduana tarda, demora demasiado, o finalmente dicen, no, ahora sí la aduana está trabajando bien. Ah, no, pues se quejan, ¿no? Se quejan como todo boliviano, siempre las cosas las hacemos tarde, ya pues, se quejan mucho. Bueno, lo que escuché. Bueno, lo que dice Víctor es cierto, ¿no? Normalmente cuando uno eh, está viendo noticias o eventualmente si uno pregunta, digamos, por ejemplo, cuando estamos en la feria 16 de julio, muchas de las personas que venden ahí realizan importaciones y a veces hagan ustedes el ejercicio, ¿no? Pregúntenle, digamos, si usted importa directamente, digamos, y le hacen rápido, por qué se demora, usted está contento, no está contento, ¿no? Hagan siempre o entablen siempre ese tipo de conversaciones, ¿no? Siempre les va a ayudar también con la carrera. Y como decía Víctor, ¿no? O sea, siempre escuchamos quejas. Y bueno, si hay quejas, significa también que de repente no todos los procesos se están cumpliendo de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí vuelvo, digamos, con lo que les decía, ¿no? Entonces son desafíos, ¿no? Son desafíos que tenemos y tenemos que, si somos funcionarios de Estado o estaríamos trabajando, digamos, para el Estado, tendríamos la obligación, ¿no? De estudiarlos, analizarlos y de plantear soluciones para resolver, digamos, estas problemáticas. Sin embargo, también siempre en materia de comercio internacional, yo siempre les recomiendo de que vean las dos caras de la medalla, ¿no? Entonces, siempre vean, digamos, por qué, digamos, desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista de la administración aduanera, no se está brindando un buen servicio y qué es lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces, para ver también cómo actúan los operadores, ¿no? En esa línea es bueno hacer este tipo de análisis en ambas esferas, porque eso nos va a permitir, digamos, encontrar de repente las mejores soluciones a la problemática que se nos viene presentando, ¿no? Y eventualmente estar mejor preparados para poder efectuar alguna negociación, ¿no? Entonces, habitualmente lo que suele suceder es que, bueno, nuestro desafío sería controlar un poquito todo lo que estamos viendo, digamos, en este proceso, ¿no? Aquí les lanzo la otra pregunta. Dentro de todo esto que ustedes están viendo en esta diapositiva, ¿qué parte creen que es la más complicada? ¿Dónde creen que uno tarda la mayor parte del tiempo? Bueno, Chilice, yo digo despacho aduanero, ya que hay que hacer recepción de documentos en el despacho, hacen el correspondiente análisis, todo eso de la valorización, todo de eso, mientras que en el pago de tributo ya está la liquidación. Yo digo por el despacho. Eso. Gracias, Joel. Sí, Joel tiene bastante razón, digamos, en el análisis que ha realizado. Prácticamente, digamos, donde se invierte la mayor parte del tiempo y obviamente finalmente porque es un trabajo mucho más delicado, se va a demorar más, es justamente ya en el despacho en sí, ¿no? Prácticamente en toda la parte que tiene que ver
con la verificación de las mercancías, ¿no? Porque fíjense, cuando llega un medio de transporte, ¿no? Se reciben bultos, entonces no hay, digamos, un control mucho más minucioso ni un control a detalle, ¿no? Sin embargo, cuando esa mercancía ya se somete al despacho en sí y hay una declaración de importación que se presente, esta declaración de importación, si sale verde no va a haber problema, porque obviamente ahí va a tener que salir nomás sin mayor control, ¿no? Ahí el desafío sería, ¿cómo hacemos que rapidito salga, digamos, el camión del recinto aduanero, ¿no? La única complicación podría ser que las vías no estén habilitadas, etcétera, y eso es bien fácil de organizar, ¿no? Pero si sale rojo y amarillo, ahí ya se complica el asunto, ¿no? Porque en un canal rojo o en un canal amarillo se tiene que controlar la operación y se tiene que verificar si todo lo que se ha declarado efectivamente corresponde, ¿no? A lo que está uno viendo físicamente. Y ahí hay un tema que ha tocado nuestro compañero que es bien importante, ¿no? El tema de la valoración, ¿no? Entonces ahí surgen complicaciones. Ahí viene ese tema de que les decía, ¿no? Siempre ver ambos lados. En nuestro país lamentablemente suele pasar que muchas operaciones de importación no se declaran sobre los reales, o perdón, sobre la información real, ¿no? Nuestros importadores se han acostumbrado en muchos casos a no declarar sobre los valores que efectivamente corresponden a la mercancía, para empezar, ¿no? Entonces, siempre con el propósito y con la intención de eventualmente pagar menos tributos aduaneros, obtener una ganancia un poquito mayor, etcétera, no hay una declaración, digamos, correcta, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, tampoco se declara y se consigna información fidedigna sobre la mercancía, ¿no? De repente por ahí, digamos, se presenta una declaración y solamente se pone, por ponerles un ejemplo, televisores, ¿no? Pero ¿qué tipo de televisores? Televisores de qué tipo de tecnología, si son LCD, son LED, son 3D, etcétera, ¿no? Y obviamente esa información apunta a que finalmente, digamos, se pueda de alguna manera obtener un beneficio mayor, ¿no? Y todo eso hace que finalmente los procesos se alarguen, ¿no? Porque al existir observaciones, ¿qué es lo que va a suceder? El proceso de despacho se va a paralizar. Entonces, en un rojo, en un amarillo, el técnico de aduana va a observar, le va a hacer conocer al importador sus observaciones y esa mercancía que debería haber salido de manera rápida y expedita se va a quedar almacenada hasta que se subsane la observación que se ha encontrado, ¿no? Pero el comercio no es solo unos cuantos importadores, ¿no? Hay muchísimos importadores que están llegando con sus mercancías, ¿no? Entonces las mercancías se van a ir acumulando, etcétera, ¿no? Entonces ahí vienen desafíos interesantes de cómo resolver esa problemática, ¿no? Y bueno, las administraciones aduaneras tratan de hacerlo obteniendo información anticipada, tratando, digamos, en algunos casos de endurecer, digamos, las sanciones cuando hay este tipo de comportamientos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, hay que tratar de ver finalmente qué es lo que nos convendría más, ¿no? De repente, si yo hago operaciones mucho más rápidas, en lugar de hacer 10 operaciones, hago 20 al año, tal vez declarando de manera correcta, puedo estar recuperando todo lo que eventualmente podría ganar si hago algunas declaraciones que no sean del todo fidedignas, ¿no? Con lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, en nuestro país, lamentablemente pasa también eso que les acabo de decir, ¿no? Hay un muy buen porcentaje de importadores que no declaran correctamente y eso da lugar a que obviamente los recintos aduaneros siempre estén llenos, ¿no? Y a que los trámites duren más de lo que deberían durar, ¿no? Entonces, son los temas dentro de los cuales tendríamos siempre que ver nuestro análisis, ¿no? De tal suerte de poder o no plantear, digamos, alguna medida de solución, ¿no?
En algún momento, por ejemplo, la aduana nacional tomó la determinación de, justamente agarrando ese tema del valor, ¿no? De que para que las mercancías no se queden demasiado tiempo en los recintos aduaneros, se mandó el control del valor a una etapa posterior. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si salía un canal rojo o amarillo y yo tenía observaciones en cuanto al valor de las mercancías, no paraba el despacho aduanero, generaba una ficha informativa, y eso lo mandaba a un control posterior. En otras palabras, lo pasaba al área de fiscalización para que fiscalización de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4, a 5 o a 6, tome la decisión de revisar esa ficha y ver si se había o no declarado bien, ¿no? Entonces, de esa manera se lograba que las mercancías puedan fluir a través de los recintos aduaneros con mayor rapidez y eventualmente se pueda atender un mayor número de operaciones de importación en menores tiempos, ¿no? Bueno, pero así como se encontró, digamos, esa solución eventualmente a esta problemática, de repente la solución generó también un problema posterior, ¿no? ¿Cuál era el problema posterior? Que todas las operaciones se las pasaba al área de fiscalización, ¿verdad? Y bueno, fiscalización empezó a acumularse de trabajo, ¿no? Entonces, el problema, digamos, que eventualmente estaría ahí inmediatamente después del punto 8 que está marcado en nuestra diapositiva, se trasladaba a una etapa fuera de despacho, pero que igualito representaba una complicación para para la administración aduanera, ¿no? Y también era un problema para el importador, ¿no? Porque, a ver, si yo hago todo mi control en el punto 8 y finalmente me observan el valor y me ajustan el valor, esa mercancía, el momento que yo la saque de la administración aduanera, yo ya más o menos como importador voy a saber exactamente todo lo que me ha costado, ¿no? Y cuántos tributos aduaneros he pagado. Y por lo tanto voy a saber en cuánto puedo vender en el mercado, ¿no? Pero sin embargo, si yo agarro y me voy, como decía hace rato, agarro toda esa parte del ajuste del valor y lo llevo a una etapa posterior, pues yo como importador voy a sacar mi mercancía y la voy a vender. Si después de haberla vendido la aduana aparece y me dice que el valor que he declarado no estaba bien y que tengo que pagar mayores tributos aduaneros, se dan cuenta, es probable que tal vez pierda más, ¿no? ¿Por qué? Porque la mercancía ya la he vendido, entonces yo ya no le voy a poder ajustar al comprador acá en territorio nacional, no, ya no le voy a poder ajustar el precio, ¿no? Entonces, si bien, digamos, en su momento era una facilidad para el importador que decía, bueno, me lo llevo ahorita, de repente después, cuando le venía la fiscalización, representaba una complicación grande, ¿no? Entonces, ese es el esquema, digamos, en el que las administraciones aduaneras van trabajando, ¿no? Y ese es el escenario que quiero que les quede, digamos, grabado para que ustedes vean, ¿no? De que finalmente lo que vemos en cuanto a procedimientos de exportación, procedimientos de importación, etcétera, no significa que sean esquemas cerrados, ¿no? No quiere decir que así tal cual estamos viendo en la diapositiva se tiene que cumplir siempre, ¿no? Sino que más al contrario, digamos, son escenarios en los cuales debemos revisar la norma y de ahí vienen los desafíos de tratar de encontrar mejoras, de tratar de encontrar formas en las cuales vamos a simplificar estos procesos, pero sin perder de vista el tema del control, ¿no? De tal suerte que le aseguremos siempre, digamos, al Estado que perciba los tributos aduaneros que corresponden y a la sociedad en su conjunto también le aseguremos que están ingresando las mercancías en las condiciones que deberían ir cumpliendo, digamos, con los temas sanitarios, con los temas de calidad, etcétera, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, les voy comentando, en nuestro país se está empezando
a promulgarse normas que tienen que ver con la calidad de las mercancías, ¿no? Entonces, no es la aduana quien propicia esta temática, sino más bien es el Ministerio de Desarrollo el que está trabajando, digamos, con este tema, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se están emitiendo disposiciones que van reglamentando la calidad de las mercancías que se importan, que se producen y que se van a comercializar en territorio nacional, ¿no? De tal suerte de darle también lo que decíamos hace rato, ¿no? Darle seguridad, digamos, al habitante en nuestro país, darle seguridad a la sociedad de que si va a comprar una mercancía, esta tenga condiciones de calidad, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el tema de mercancías que tienen que ver, por decir, con conexiones eléctricas, ¿no? Tenemos que asegurarle a la persona que compra un cable, un enchufe, que esos cables y esos enchufes realmente van a resistir, ¿no? Van a resistir, digamos, el uso que se les va dando, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, digamos, últimamente, por ejemplo, a veces pasa que nuestros enchufes, nuestros cables de repente no aguantan nada, ¿no? Y empiezan a sobrecalentarse y empiezan a veces a fundirse y a veces se producen cortes, etcétera, ¿no? Entonces es un tema en el que los países a nivel mundial también están trabajando bastante, ¿no? De tal suerte de que la probabilidad de que se presenten accidentes sea mínima, ¿no? Y que se cumplan con estándares exigidos a nivel mundial. Bueno, un poquito esa era la reflexión final que quería tener con este tema. Ya, digamos, para ir cerrando nuestra clase de hoy, el día miércoles vamos a tener nuestro primer parcial. Lo que les he colgado en Classroom es todo lo que vamos a dar, ¿no? Es la primera parte de los temas que hemos visto. Entonces, solamente van a entrar preguntas relacionadas con esos temas que están publicados en nuestra aula de Classroom. Esto que hemos visto en este momento, el tema de gestión integrada en cuanto al control en fronteras, el Tratado de 1904, eso no ingresa para nada en esta primera evaluación. Solo lo que está publicado en Classroom, ¿no? No sé si es que tienen alguna duda. Adelante, por favor. Licenciado, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? 30 minutos, son alrededor de 9 a 12 preguntas. La mayoría, prácticamente casi el 90 y pico por ciento son de sección múltiple, ¿no? No va a haber el resultado de manera inmediata porque hay una pregunta sueltita que es de desarrollo. Entonces, sí me va a tomar, digamos, algún tiempo para que se los revise, ¿ya? Pero son 30 minutos que habitualmente se establece para el examen. Tiempo suficiente les va a alcanzar sin mayor complicación. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles. Empezamos el examen 8:30, ¿ya?